a través de Congreso Televisión. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. En estos momentos va a empezar en unos momentos la sesión de la Comisión Permanente. Hoy se va a debatir el informe y también se va a escuchar la defensa del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y el fiscal Tomás Gálvez. Recordemos que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda su destitución e inhabilitación. Desde el hemiciclo principal nos informa nuestra compañera Elsa Iturriaga. Elsa, muy buenos días. Muy buenos días, Raquel Salazar. Efectivamente, desde este punto de transmisión, la galería del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional continúa el pase de lista para verificar el quórum de reglamento y dar inicio a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República, que, como bien lo ha señalado, son varios puntos que tienen la agenda del día de hoy, martes 28 de mayo del 2019, entre ellos el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, referido precisamente a una denuncia constitucional formulada por los congresistas Justiniano Pazza y Armando Ceballos contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por supuesta infracción de varios artículos de la Constitución Política, así como la presunta comisión de los delitos de hurto agravado, fraude procesal y también organización criminal, contemplados en los artículos, 3 artículos del Código Penal. La sesión es de 14. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en conocimiento y en observación el acta correspondiente a la 8ª sesión del periodo anual de sesiones 2018-2019, cuyo texto ha sido puesto oportunamente en conocimiento de los miembros de la Comisión Permanente. Si no hay observación al acta, se hará aprobada. El acta ha sido aprobada. Señores congresistas, se va a dar cuenta de un informe de calificación remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declara la improcedencia de la denuncia constitucional 301. Señor relator. Denuncia constitucional 301, formulada por los congresistas Justiniano Apas Ordóñez y Hernando Ceballos Flores, contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por la supuesta infracción a los artículos 3, 39, 44, 139, incisos 2 y 3, 158 y 159 de la Constitución Política, así como por la presunta comisión de los delitos de hurto agravado, fraude procesal y organización criminal, contemplados en los artículos 186, 416 y 317 respectivamente del Código Penal. Asimismo, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y obstrucción a la justicia, contemplados en los artículos 368, 404, 405 y 409A, respectivamente, del Código Penal. Informe presentado el 12 de abril de 2019. De conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el informe de calificación leído. Presidente. Congresista Bacori, ¿quiere hacer alguna precisión? Señor presidente, esta es la denuncia constitucional número 301 y con mi participación, señor presidente, quería presentar una cuestión previa para que esta denuncia constitucional regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta denuncia constitucional se refiere al caso del deslacrado realizado por la ex asesora denunciada Rosa Venegas Medio, quien declaró ante la Fiscalía que Chávarri Vallejos ordenó el ingreso a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez a fin de sustraer documentos que lo involucrarían. ¿Por qué, señor presidente, nosotros presentamos esta cuestión previa para que regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Señor presidente, en una primera instancia, esta denuncia constitucional, en el informe de calificación, en un extremo, recomendaba de que debería darse trámite a esta denuncia constitucional y debería declararse fundada. Entonces, en ese sentido, señor presidente, se llevó a un debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En una primera votación, en una primera sesión, se llegó a tener la mayor cantidad de votos en abstinencia. Luego, al final, en la otra sesión, que se dio la continuación de la subcomisión, simplemente sin mayor debate, se llevó a votación y se archivó esta denuncia constitucional, señor presidente. Teniendo un informe de calificación en un extremo procedente que debe ser investigado, nosotros sugerimos que para mayor debate debería
de regresar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y el otro, presidente, señor presidente, si bien es cierto, se archiva esta denuncia constitucional, nosotros tenemos un antecedente que ya se dio aquí en la comisión permanente, y este antecedente tiene que ver con la denuncia constitucional que se presentó contra el fiscal Pablo Sánchez, quien, a pesar de haber sido archivado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, esta, con recomendación de la comisión permanente, regresa a la subcomisión de acusaciones constitucionales para ser tratada y demás, que ya tiene un archivo. Y el otro elemento importante, señor presidente, si nosotros archivamos esta denuncia constitucional, lo que vamos a dejar es que la última denuncia constitucional, que tiene los mismos hechos, que lo ha presentado la fiscal de la Nación, que ya tiene un acuerdo dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales para que se le dé un trámite prioritario, simplemente corremos el riesgo de que el informe de calificación que vaya a tramitarse recomiende su archivo. Y con esto estaríamos una vez más limitando las acciones que tendría que hacer, en el caso del antejuicio, la labor que tenga que cumplir el Ministerio Público. Esto es un tema de mucha importancia y es en ese sentido, señor presidente, que nosotros planteamos esta cuestión previa. Ha planteado una cuestión previa, pero primero vamos a darle la palabra al congresista Marco Arana. Gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, para respaldar esta cuestión previa, aparte de los argumentos que ha señalado el congresista Pacori, yo quisiera recordar que hubo diversas intervenciones, presidente, de los miembros de la subcomisión, donde se señaló, por ejemplo, de parte del congresista Javier Velázquez Quesquén, que la fiscal de la Nación ya estaba haciendo una investigación al respecto y resultaba poco serio, poco oportuno que sin mayor fundamentación, solo por lo que ha declarado la asesora del fiscal, declararan procedente. Es decir, hubo un conjunto de argumentos para señalar que todavía no había mayores indicios, ¿no? Esa fue la razón fundamental, como el presidente de nuestra subcomisión lo puede acreditar. Sin embargo, los hechos, además en los días subsiguientes y en las semanas subsiguientes, han sido planteados con un conjunto de pruebas que han llegado sobre un informe que una denuncia que ha presentado la fiscal Zoraida Ábalos, que trae nuevos elementos. Y en ese sentido, presidente, sería muy importante que regrese a la subcomisión, de tal manera que incluso con los nuevos elementos que hay se pueda hacer una nueva calificación y no cerremos la posibilidad, presidente, de que habiendo tenido como Congreso y como subcomisión esos hechos denunciados por congresistas, fuera descartado si es que hoy día se decidiera aprobar el archivamiento. Presidente, a través suyo, el presidente de la subcomisión, el congresista Segura y la congresista Alcorta me piden una interrupción. A través suyo, presidente. Congresista Segura, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Buenos días, colegas congresistas. Sin ánimo de entrampar la posición o el pedido del congresista Pacori, tiene mucha razón el congresista en que la decisión que tomase la subcomisión en ese momento era justamente porque no habían elementos, no habían pruebas. Y quiero aclararles algo. La subcomisión, por favor, tomen atención, la subcomisión no puede actuar de oficio. Ningún miembro de la subcomisión puede hacer denuncias. Y por ende, nosotros, al ver una denuncia que no tiene ningún sustento, ninguna prueba de hecho, nosotros podemos, a pesar de tener conocimiento que sí puede proceder, pero se equivocaron de artículo, o hemos visto en los medios de comunicación algún indicio, ni siquiera ese recorte periodístico ha sido adjuntado a la denuncia. Y por ende es el motivo por el cual no procedió. Y nosotros no podemos integrar nuevas pruebas o pruebas a ninguna denuncia porque estaríamos cometiendo una grave falta. Es por eso que la posición en el comentario que hace el congresista Arana tiene toda la razón. No habían elementos de prueba. Por eso es que esta nueva denuncia que ha presentado la fiscal Ábalos, vamos a calificarla y ahí se tomará una decisión. Pero la posición en el debate fue bastante clara en ese momento, presidente. Muchas gracias. Segunda interrupción, congresista Alcorta. Gracias, presidente. A ver si he entendido bien o no.
el comentario que ha hecho el congresista Marco Arana dice que la primera denuncia que hace la fiscal Ábalos no tenía contenido. Ok, entonces no dije nada. Okay. Congresista Arana, para que concluya, por favor. Presidente, entonces, efectivamente, dado que ha llegado una nueva denuncia de la Fiscalía que sí tiene los elementos probatorios, nosotros recordemos que nos bastan indicios razonables y suficientes, ¿no? No somos una instancia jurisdiccional como lo es la Fiscalía de la Nación que tiene que probar. A nosotros nos bastan indicios razonables y suficientes. Si el argumento, presidente, fue que la denuncia que presentaron los congresistas Hernando Ceballos y Justiniano Apaza no tenían los suficientes elementos indiciarios y ahora sí existe una acusación que ha llegado y que hay que calificar, mal haríamos, presidente, de rechazar la cuestión previa planteada, porque en realidad esto debería regresar a la subcomisión de tal manera que se valoren los elementos además que estarían proviniendo de la Fiscalía de la Nación, a fin de que no sea el Congreso de la República el que se inhiba de valorar los elementos adecuados a la luz incluso de la nueva denuncia presentada. Archivarlo, presidente, sería decir la denuncia que han hecho congresistas sobre estos hechos que son la interrupción de la labor de investigación que hacían los fiscales anticorrupción al sustraer las pruebas, deslacrando las oficinas. Nosotros no le damos ningún curso y solo dejamos que en este caso la Fiscalía le pueda dar curso, cuando sí existe una denuncia de congresistas que en este momento, si la archivamos, dejamos la posibilidad de que en ejercicio del control político planteado por los congresistas se archive y solo dejaríamos expedita la calificación que vendría de la Fiscalía. Y yo creo que más bien regresando a comisión, estamos, presidente, por un lado, abriendo la posibilidad que los nuevos elementos que han llegado se acumulen. Y eso sería lo mejor, presidente, que pudiera ocurrir, ¿no? Que no se archive, sino pueda regresar a comisión. Gracias, presidente. Congresista Beteta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, los malos precedentes no pueden ir generando jurisprudencia. Y creo eso ha sido ampliamente debatido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde colegas congresistas válidamente han hecho sus observaciones que a la Comisión Permanente, solamente de acuerdo al reglamento, cuando un informe de calificación de una denuncia es archivada, solamente se da cuenta, no hay debate. Lo que ha generado un mal precedente no puede seguir generando mal precedente, porque puedes dejar que la persona denunciada no tenga el espacio para que pueda hacer la defensa y con ello ir rompiendo procedimientos. Ahora bien, el planteamiento que hace el congresista Pacori respecto de la denuncia constitucional, el 301, efectivamente fue archivado porque simplemente narraban hechos, pero no se adjuntaba ningún medio de prueba, ni tampoco había indicios razonables, como dice el congresista, para que pueda declararse procedente. Por ello es de que la subcomisión de acusaciones, como lo ha señalado el presidente de esta subcomisión, fue archivada y ha ingresado la denuncia constitucional 322 de la fiscal de la Nación. Lo que se tiene que hacer aquí, señor presidente, es decir la verdad, no decir verdades a medias. El congresista Arana y el congresista Pacori son testigos de que la subcomisión de acusaciones en la última sesión ha aprobado por mayoría priorizar que este tema pueda ser analizado por los técnicos de la subcomisión y pueda en su momento tener el informe de calificación, y ahí se habrá un debate. Y decirle que, por ejemplo, a diferencia de esta denuncia constitucional, el 301 con el 322, hay pruebas que ha adjuntado y tendrán que ser valorados esos elementos de prueba.
de lo que no constaba en esta denuncia en la 301. Entonces fue por eso los motivos que conllevó a que la subcomisión de acusaciones constitucionales en su mayoría podamos archivar. Y siendo así, señor presidente, entonces aquí hay una denuncia constitucional sobre los mismos hechos. O sea, es falso, por eso digo es falso, que se pretenda decir que con esto ya no se va a ver el tema de la denuncia contra el señor Chávarri sobre el deslacrado de la oficina que ingresaron él, o no sé, será materia de indagación en su momento. Pero lo que quiero dejar constancia, no para los congresistas posiblemente, sino para la opinión pública, porque basta de seguir mintiendo o diciendo a medias las verdades. Y aquí es una verdad, señor presidente, que esta denuncia está pendiente de calificación sobre los mismos hechos, pero con mayor y mejor tipificación, podríamos decir, que la denuncia inicial del 301. Entonces, que quede claro que no es que ya se archivó y no se va a ver el tema. Y si esto no procede aquí con la cuestión previa, no es que ya no se va a ver, sino que lo que estamos pasando a que pueda ser analizado y esta subcomisión pueda evaluar en su momento la calificación de la denuncia constitucional 322. Me pido una interrupción al congresista Becerril y al congresista Arana. Congresista Becerril tiene la primera interrupción. Gracias, presidente. No vaya a ser que las ganas que tienen algunos congresistas de introducir la mayor cantidad de denuncias contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, nos lleve a cometer errores. ¿Qué pretendemos hacer? Ha habido ya una denuncia que la subcomisión mandó al archivo. ¿Por qué? Porque no había indicios suficientes. Luego, ¿qué dicen? No había pruebas. ¿Qué dicen ahora? Como ya han aparecido pruebas, entonces que regrese a la subcomisión. Eso no es posible, presidente, porque lo que la subcomisión determinó es en base a la denuncia que ellos tenían. Y si tanto interés tienen que nuevamente se le acuse al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, en todo caso, que presente una nueva denuncia con los elementos, con las pruebas que ahora dicen que tienen. Yo creo que no es viable lo que acá están planteando. Entonces, presidente, ¿cuál sería la situación de aquellos denunciados ante la subcomisión que finalmente se archiva porque no hay pruebas? Luego, con los días, con los meses, hay pruebas. Ah, no, entonces que regresen nuevamente. Eso no es serio, presidente. Gracias. La segunda interrupción, congresista Arana. Presidente, estamos con ánimos de que pueda efectivamente haber procesos de investigación, conclusiones que nos lleven además a ser justos en los criterios y las decisiones que tomamos. Yo creo que, para no caer en la provocación de que aquí estaríamos el congresista Pacori y yo mintiendo o buscando a toda costa que se hagan denuncias reiterativas a Chávarri, porque eso habría que responderle diciendo, bueno, quienes precisamente no quieren que se investigue, quienes quieren blindarlo, pero ¿ese es el tono con el que queremos comenzar esta sesión, presidente? No, no es el tono. Si hay que hacerlo, sin embargo, este es un foro de debate político e iremos sin duda a insistir en ello. La intencionalidad, presidente, es, si hay dos congresistas que han presentado una acusación constitucional por los hechos del deslacramiento de las oficinas y la sustracción de presuntas pruebas, y ese tema está siendo motivo de una investigación, y se dijo en la subcomisión que al no haber más indicios o más pruebas, había que esperar que llegara una nueva acusación. Ya llegó una nueva acusación de la Fiscalía. ¿Por qué cerrar la puerta con este archivamiento a que la labor fiscalizadora de congresistas, en este caso del Frente Amplio, que han señalado y que hicieron la denuncia, pueda cerrarse, presidente? Y se ha dicho, en segundo lugar, la congresista Beteta ha señalado que acá lo que se quiere es confundir o violentar los procedimientos. Yo quisiera recordar, presidente, que el lunes 11 de febrero del 2019, ¿no? Fue el congresista del Águila, de Fuerza Popular,
que planteó, por ejemplo, una cuestión previa para que se vote como procedente la denuncia constitucional 266 contra Pablo Sánchez. Y en esa sesión, leo del diario de debates, presidente, la congresista Beteta señaló: este Congreso no puede ser ajeno a una realidad. Es necesario, señor presidente, sin adelantar quizás mayores fundamentos, porque eso tendrá que ser analizado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero amerita que esta denuncia constitucional no pueda ser archivada. Estamos planteando el mismo argumento sobre hechos similares. Es decir, si se archivó una acusación constitucional porque le faltaban efectivamente, como ha señalado la propia congresista Beteta, mayores fundamentos o elementos indiciarios, y sigue en esa intervención, lo estoy leyendo del diario Debates, presidente, dice: amerita que esta denuncia constitucional no pueda ser archivada, ya que han nacido nuevos elementos que al menos yo sí, coherente con mi mismo sustento, porque yo en la subcomisión de acusaciones constitucionales voté a favor de la procedencia de esta denuncia constitucional, para que al menos podamos saber la verdad. Y entonces, presidente, para que podamos saber la verdad, y existiendo acusaciones constitucionales, existiendo la misma argumentación hecha por quienes ahora tienen un razonamiento diferente, al parecer el razonamiento diferente no tiene que ver con el procedimiento y el respeto del reglamento, sino con la persona que se investiga. Entonces, en ese sentido, presidente, para salir de esa dicotomía y de esa incoherencia, efectivamente con los mismos argumentos que se han esgrimido antes, se pueda ahora, presidente, enviar esta acusación constitucional no al archivo, sino a la subcomisión para que lo vuelva a evaluar a raíz justamente también de los nuevos elementos que una nueva denuncia ha traído sobre los mismos hechos. Eso sería completamente precedente y coherente, presidente. Gracias. Yo los invoco a los señores congresistas que solicitan interrupciones que más o menos calculen el tiempo que corresponde a una interrupción, que es 1 minuto. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, el congresista Arana, lamentablemente tengo que mencionarlo, y no es ninguna interrupción, perdón, que no es alusión, sino es porque él menciona, está en la subcomisión de acusaciones constitucionales y viene y cuenta partes incompletas, no de los debates como se dan. Efectivamente, yo inicié mencionando que los malos precedentes no pueden generar jurisprudencia. Y una muestra de ello, el congresista Arana es testigo y fue defensor, ¿no?, del señor Pablo Sánchez en la subcomisión de acusaciones constitucionales, justamente que pedía la nulidad porque había sido de manera irregular, que por la fuerza de los votos se habría incumplido el reglamento. Y como consecuencia de ello, en los informes que se ha evacuado y hemos votado el día lunes, se archivó la denuncia constitucional del exfiscal Pablo Sánchez, justamente porque lo que señalaban era que se estaban vulnerando derechos que no podían ser defendidos, y eran temas que dentro de esa razonabilidad tendría que tomarse en cuenta. Ahora bien, no es verdad, y por eso digo, basta de mentir a la opinión pública. No es verdad cuando el congresista Arana afirma y se dice: se está cerrando la puerta para que a Chávarri se le investigue por la obstrucción a la justicia en el caso del deslacrado de la oficina. Y eso es falso. Come su mentira, congresista Arana. Es falso, porque no se puede cerrar la puerta cuando dice... Que se coma su palabra, congresista Beteta, no bajemos el nivel del debate, evitemos los adjetivos, por favor, porque si no, un tema tan serio como estas denuncias se van a desvirtuar. Le pido, por favor, que retire la palabra que acaba de expresar. Presidente, yo no le he dado ningún adjetivo, simplemente he dicho: coma su mentira. Y vuelvo a decirlo, señor Beteta, esa no es la manera de expresarse aquí en el Congreso de la República. Yo le pido, por favor, para poder continuar con la sesión, retire la palabra y mantengamos el nivel del debate sin usar ese tipo de adjetivos. Se lo pido con respeto, por favor. Presidente, vuelvo a señalar, rechazo que se pueda pretender decir adjetivo. Pero si al congresista Arana le ofende decir que se coma su mentira, bueno, lo retiro, pero sigo pensando lo mismo. Señor presidente, digo por qué. Es falso y es mentira cuando se dice que se pretende cerrar la puerta. A eso voy, señor presidente. Ya basta de seguir denigrando
a este poder del Estado con versiones falsas que no se ajustan a la verdad. Acá hay una denuncia constitucional, la 322. La 322, denuncia constitucional, y voy a dar lectura para que la opinión pública pueda tener conocimiento. Ha ingresado la denuncia constitucional 322 formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, contra el fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos, por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto como instigador, encubrimiento personal y encubrimiento real, contemplados en los artículos 370, 404 y 405, respectivamente, del Código Penal. Entonces, no es verdad cuando se pretende decir que si esto no pasa hoy como una cuestión previa, simplemente se está blindando al señor Chávarri. Y eso no es así, señor presidente. En aras de la verdad, en aras de la verdad, no puede pretender señalar argumentos que no se ajustan a la realidad. Vuelvo a señalar, ese tema por la cual hoy los congresistas están pidiendo una cuestión previa, este tema el día lunes ha sido aprobado por mayoría para que pueda ser priorizado y pueda ser analizado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces ahí tendrán que hacer los argumentos. Y hay algo muy importante. No es porque no se quiera por el simple hecho de que no querramos que vuelva a una comisión. Lo que va a ocurrir es que en esa denuncia constitucional ya no se podría agregar ningún elemento más, porque ya se ha presentado la denuncia constitucional. Mientras que en esa denuncia, la 322, está mejor tipificado los delitos. Entonces, yo creo que no sigamos vulnerando el reglamento. Los malos precedentes no pueden ir generando jurisprudencia. Gracias. Tiene la palabra el congresista Morales. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Pacori, si usted lo permite, presidente. Por supuesto que sí. Vamos a implementar una nueva práctica para las interrupciones. Vamos a hacer que en el monitor se fije el tiempo para que una interrupción no se convierta en intervención. Tiene la interrupción, congresista Pacori. Sí. No, muchísimas gracias, presidente. Acá no tenemos el ánimo de querer llevar a mayor debate, pero sí hay cosas que tenemos que esclarecerlas. Se ha dicho, señor presidente, de que se está mintiendo en un extremo sobre la denuncia constitucional número 301. Se ha dicho de que no se corrobora la verdad. Señor presidente, nosotros estamos hablando con argumentos y además el congresista Segura lo ha dicho con claridad. Nosotros tenemos aquí el informe de calificación número 301 que elabora la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Qué concluye este informe? En un extremo, señor presidente, concluye declarar procedente la denuncia constitucional formulada por los congresistas Justiniano Apaza Ordóñez y Hernando Ceballos Flores por la infracción a los artículos 3, 39 y 44, y asimismo, dice, la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y obstrucción a la justicia contemplados en los artículos 368, 404, 405. ¿Segunda interrupción? Segunda interrupción. Está bien. O sea, lo que nos está diciendo acá, nos está declarando esta denuncia constitucional, que esto ha debido declararse procedente y darse trámite. Lamentablemente, con votación, sin una valoración adecuada, se ha archivado y estamos dando cuenta de esta denuncia. Nosotros, una de las razones por las que hemos presentado esta cuestión previa, es que es una labor que ha hecho los técnicos de la subcomisión de acusaciones constitucionales y ha debido declararse procedente. Por estos mismos artículos se va a archivar y con eso sí vamos a contravenir el reglamento del Congreso, principalmente el artículo 89, señor presidente. Y es por eso que estamos pidiendo que retorne para que haya una mejor valoración. ¿Puede continuar, congresista Morales? Listo. Gracias, presidente. Saludar a los congresistas que se encuentran en esta comisión permanente. Presidente, dos temas importantes y yendo en la línea de lo que ha dicho el congresista Pacori. Bueno, a ver si permiten. Yendo en la línea del congresista Pacori. La primera, presidente, y todo el mundo lo sabe, que cuando se hace un informe de calificación no se toca el tema de fondo. Y se tiene que hablar precisamente de los requisitos para que pueda ser admitido y puedan iniciar una investigación.
El informe de calificación, tal como lo ha dicho el congresista Pacori, dice procedente, y acá lo tengo el informe. ¿Eso qué significa? Que para valoración del equipo técnico cumple los requisitos de forma. Entonces, ahí se desecha pues las otras argumentaciones. El segundo punto, presidente, se ha presentado una cuestión previa porque habiendo cumplido los requisitos, de acuerdo al criterio de la comisión, habiendo cumplido los requisitos, se ha declarado improcedente, con todos los argumentos que aquí ha esgrimido algunas parlamentarias. Lo que se está diciendo acá, presidente, es que el hecho como tal sí ha existido. Y claro que a juicio de valoración, y acaba de decirlo el presidente de la subcomisión, que la segunda denuncia sí está justificada. O sea, la segunda denuncia, la que ha presentado la fiscal de la Nación. Y entonces, presidente, ¿a dónde queremos llegar con esto? Sabiendo que el hecho sí es realmente ocurrido, sabiendo que ha habido un informe de calificación, no de fondo, ojo, sino de forma, presentado por el congresista Justiniano Apaza y Hernando Ceballos de mi bancada, cumple los requisitos para iniciarse, y se ha tomado una decisión contraria a pesar de eso. Lo que estamos diciendo acá, presidente, es que esta comisión permanente, porque no determina su comisión, la comisión permanente es la que tiene que determinar, debe, de una vez, presidente, acatar o pedir o llevar adelante este pedido de cuestión previa. ¿O qué cosa es lo que se está buscando? Se está buscando, por contrario, alegar que habiendo sido votado el informe, ¿no es cierto?, de la improcedencia del número 301, y habiendo alguna segunda denuncia con los mismos hechos, claro, con otras cosas más, con otras fuerzas, pero por los mismos hechos, y entonces vamos a patearlo un poquito más lejos. Esa es la táctica, esa es la estrategia, la opinión pública los está viendo. Yo le digo, presidente, lo que queremos en este momento es que, y lo pedimos, porque he dado las dos características fundamentales por la cual ese informe 301 o esa calificación 301 debe ser reconsiderado. Y segundo, presidente, porque eso tendría relación con lo siguiente y van a querer patearlo más lejos. Entonces, presidente, creo yo, en este momento, los parlamentarios que se encuentran en esta comisión permanente deben asumir la responsabilidad frente al país y decir que sí, libremente queremos que se investigue ese proceso, ese hecho que ha generado problemas al país y que de cara al país no vamos a blindar más al señor Chávarri. Eso es lo que debemos decir acá, presidente. Yo le agradezco. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Velázquez. Presidente,